Vaya problema en el que se ha metido el ex embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, un mentiroso. Un mentiroso. Él juró y perjuró, incluso lo escribió en su libro. Ken Salazar hizo un libro donde habló de la situación de la captura de este señor Zambada. Y ahí Ken Salazar explica que no tuvieron nada que ver las agencias. Los Estados Unidos allá en Gringolandia están exhibiendo una avioneta, el FBI, donde dice que ahí participaron ellos, pues en el secuestro, la extracción de Zambada. Ah, caray, le mintió Zambada al presidente López Obrador. Le mintió Ken Salazar al presidente López Obrador, le mintió Ken Salazar a su misma gente en su libro. Pues sí, todo hace suponer que sí, todo fue una mentira. Sí fueron los gringos los que secuestraron a Zambada. Esto le va a traer consecuencias al embajador actual, Ron Johnson, de los Estados Unidos en México, si de por sí hay desconfianza, si de por sí no se quiere a los Estados Unidos, ahora imagínense ya con esto. Pero bueno, está caliente la situación. Ken Salazar mintió, Rocha Moya mintió, Gers Manero mintió, y la mentira, señoras y señores, se les ha venido al suelo. Pero bueno, vámonos, porque Avelina, el Poder Judicial, la Suprema Corte exonera a Avelina, la alcaldesa de Acapulco, y el problema de los 800 millones de pesos que se robó, pues no, ya la libró Avelina. El municipio consideró que esos recursos son de origen federal y que únicamente la Auditoría Superior de la Federación puede fiscalizarlos, por lo que promueve la presente controversia constitucional. En pantalla se puede mostrar esquemáticamente lo relativo al proyecto, y en el cual se señala que, conforme a los artículos 74, fracción sexta, y 79, fracción primera, segundo párrafo de la Constitución Federal, la fiscalización directa de los recursos de origen federal que administran o ejercen los municipios corresponde de manera exclusiva a la Auditoría Superior de la Federación. Es un tema de competencia. Esta determinación es consistente con el criterio sostenido por este Tribunal Pleno en la controversia constitucional 248, diagonal 2025. Es decir, ya hay precedentes en temáticas similares, y en la cual se determinó que las entidades de fiscalización local no pueden ejercer facultades de revisión sobre fondos de participaciones o aportaciones de origen federal, las cuales se encuentran reservadas constitucionalmente para la Auditoría Superior de la Federación. El proyecto propone declarar la invalidez del informe individual de auditoría impugnado, así como del oficio AC 1380, diagonal 2025. Lo vamos a poner a votación. Por favor, secretario, proceda. Sí, señor ministro presidente. Ministra Herrerías Guerra. A favor del proyecto modificado. Ministro Espinosa Betanzo. A favor del proyecto, con voto concurrente por consideraciones adicionales. Ministra Ríos González. A favor del proyecto en los términos en que lo ha propuesto el ministro Guerrero García. Ministra Esquivel Moza. Con el proyecto modificado en los términos del ponente. Ministra Batres Guadarrama. A favor del proyecto modificado. Ministra Ortiz Alf. A favor del proyecto modificado con un concurrente. Ministro Figueroa Mejía. A favor. Ministro Guerrero. A favor. Ministro Aguilar Ortiz. A favor del proyecto modificado y con reserva de un voto concurrente. Ministro presidente, me permite informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto, con los ajustes aceptados por el ministro ponente. No, pues qué suerte la de Avelina. La alcaldesa de Acapulco ya lo está festejando. Hoy la verdad se impuso ante la mentira. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron por unanimidad que la competencia de fiscalizar los recursos federales en el caso de las aportaciones, refiriéndome al recurso del FAIS, corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación y no a la Auditoría del Estado. Luego entonces, hoy, lo que he dicho desde el primer momento en que me notificaron la apertura de la Auditoría del Estado, dije
que eran actos de inconstitucionalidad. Y la Corte hoy lo reafirma. Y quiero aprovechar para agradecer a acapulqueñas y acapulqueños. Gracias por tu confianza. Gracias por permitirme caminar en mis 41 años ahí contigo, tomados de la mano. Decirte que jamás te fallaré, que siempre he priorizado mi honestidad. Siempre ese es un valor que lo habré de cuidar hasta el último momento de mi vida. Hoy termina una etapa, pero también queda un gran precedente para todo el país, para todos los municipios del país, para que no quede a mala interpretación de los entes locales. Sigamos caminando. Hoy convoco, como siempre lo he hecho, con esa madurez, a la unidad de Guerrero. Guerrero nos requiere a todos. Guerrero requiere alturas de mira. Guerrero requiere que todos los días podamos, sí, quizás pelear, pero con nuestro enemigo, que es la pobreza, que es la desigualdad. No puede seguir Guerrero siendo el que esté en los últimos lugares en todo. Necesitamos trabajar para que Guerrero sea el de los primeros lugares de desarrollo. Desde el alma y desde el corazón les envío un cálido abrazo. Los amo, querido pueblo. Saludos. Pues ya la armó. 800 millones se robó y ya la armó Avelina. Pues ya tienes para tu campaña, ¿no? Quiere ser ella gobernadora de Guerrero, imagínense. Imagínense, hoy quiere ser gobernadora de Guerrero. Pero bueno, Zambada pide que no se le lleve a una cárcel de máxima seguridad por problemas de salud. Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada le solicitó al juez Brian Cogan, allá en Nueva York, cumplir su sentencia, que sería de por vida, en un centro penitenciario médico y no en la cárcel de super máxima seguridad de Colorado. El defensor del Mayo dijo que su cliente enfrenta diversos problemas de salud que requieren supervisión. Por ello, solicitó que cambien el centro de detención en el que cumplirá su sentencia. Hay que recordar que el Mayo Zambada pues está tratando de llegar a este acuerdo para no estar en una prisión de máxima seguridad, pero pues la sentencia viene de por vida. Ismael será sentenciado, este líder legendario del cártel de Sinaloa, el próximo 20 de julio. Bueno, pues sí, son capaces de cumplirle su capricho, sus patrones, los gringos, a El Mayo Zambada. Cadena perpetua para Zambada, imagínense ustedes. No pasa nada, esta gente está, ahora sí como decimos coloquialmente, están bien parados, esta gente está bien parada allá en los Estados Unidos. Pero bueno, vámonos con Luis Chaparro de pie de nota y la participación del FBI en el secuestro de Zambada. ¿Pudiste corroborar con tus fuentes que sí participaron las dependencias estadounidenses en la captura, déjame ponerlo así, y traslado del Mayo Zambada de México a Estados Unidos? Así es, Susana. A ver, nosotros lo mencionamos, lo dijimos y lo publicamos en su momento, casi a una semana de que se llevaran al Mayo Zambada. La información fue un secuestro, pero además participó Estados Unidos, es decir, fue un secuestro planeado, orquestado y llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos, utilizando a Joaquín Guzmán López como operativo en tierra, digamos. Lo que teníamos en ese momento, Azucena, eran pues versiones de los, de los agentes, de algunos agentes, que desde luego lo estaban diciendo de manera extraoficial, porque no tienen el permiso de su agencia o del gobierno de Estados Unidos para revelar detalles de ese operativo. La gran diferencia de lo que dijimos en ese entonces a lo que publicamos la semana pasada es que la semana pasada el FBI, con el pretexto, de haber donado la aeronave que llevó al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López a territorio estadounidense, a un museo en Santa Teresa, Nuevo México, pues en ese pretexto y en ese contexto nos dieron un documento, obtuvimos un documento oficial donde incluso se da por nombre el operativo, donde incluso se detalla el nombre de los dos agentes que estuvieron a cargo de ese operativo de parte del FBI, sí, y donde se revela por primera vez que sí es un operativo de los Estados Unidos para secuestrar y llevar a territorio estadounidense el Mayo Zambada. Ahí está, pero bueno, el abogado del Chapo Guzmán niega que las cartas enviadas al gobierno de Estados Unidos y mexicano pidiendo, suplicando
que intervengan en su caso. Dice que son falsas. Todas las cartas que se han presentado supuestamente en Estados Unidos y a la presidenta son totalmente falsas. Para poder obtener un documento de esa prisión del señor Guzmán, tiene que pasar por alta seguridad y posteriormente aprobado por el FBI. Como fueron otorgados mis poderes, mis documentos, que lleva un proceso de 30 a 40 días aproximadamente, y siempre y cuando te los apruebe el FBI. Ahora bien, las cartas que presentaron, para empezar, el señor Guzmán no sabe el idioma inglés. El español, en escrito, no es muy bueno para hacerlo. Las firmas no tienen nada que ver. Yo conozco las firmas perfectamente. Yo tengo los documentos, lo tiene la autoridad. Ahora, lo que sí estoy por mandar el día de hoy, no me voy a esperar más tiempo porque ayer recibió amenazas de mi familia por este tema, y este gobierno, y perdón, no todos, algunos, se las gastan muy, muy mal, muy tremendamente. Y yo no voy a estar perdiendo más tiempo ni arriesgando más mi vida, simplemente voy a hacer lo que es correcto. Yo no defiendo delitos. A ver, va a hacer lo que es correcto, pero es abogado del narco. Qué incongruente este tipo. Bueno, este mismo sujeto amenaza a Morena con revelar nombres de políticos de Morena y dice que, pues, los malos no son los cárteles, güey. Los malos es el gobierno. ¿Cómo ven ustedes? Esas personas relacionadas, quiero decir que fueron parte de gobiernos anteriores y después fueron de otro gobierno del señor Andrés. Posteriormente hay otros aquí. No todos siguen siendo funcionarios, sí, pero siguen teniendo facultades dentro de... Eso es muy sabido por todo mundo. Si te fijas lo que pasó con el cuestión del huachicol, sin querer mencionar otras cosas, con el de la Marina que desvivieron, que lo encontraron supuestamente... Que se suicidó y... Sí, no quiero mencionar porque hay mucho trasfondo en eso. No es cierto. No es cierto, eso es mentira. Es un circo que se está haciendo. Yo lo digo con mucho respeto a todas las damas, a la señora presidenta. ¿Cómo permite que esté pasando eso? ¿Cómo permite que haya tanta gente sufriendo? Miren, los desaparecidos, con mucho respeto y con mucho dolor por las madres que están sufriendo. Hay que poner atención. Pero, a ver, abogado, muchos desaparecidos por el cártel de Sinaloa. Bueno, ¿le consta? No, se denuncia, claro. ¿Sabe usted que los gobiernos también desaparecen? Por los Mayitos, por el cártel de Sinaloa, por el cártel Jalisco, etcétera. Mire, le voy a decir algo y se lo voy a decir con mucho respeto. A mí ya me secuestraron hace tiempo, me han balaceado y no fueron los cárteles, fue gente del gobierno. Ya mataron a mi coordinador, me balearon a mí. Estoy lleno de cicatrices por hacer la justicia, Susana. Y no fue... Bueno, el tipo dice que quiere hacer la justicia y que quiere hacer las cosas bien, pero defiende a los cárteles. Qué sujeto tan incongruente. Pero bueno, vámonos a los hechos donde Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, Rocha Moya, Gers Manero, todos mintieron. Buenos días a todas y a todos. 1. 5 de enero de 2023. Ovidio N., líder del cártel de Sinaloa, es detenido en Jesús María, Culiacán, Sinaloa. En el operativo perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 2. 15 de septiembre de 2023. Ovidio N. es extraditado a Estados Unidos por el Gobierno de México. 3. 25 de julio de 2024. La Embajada de Estados Unidos informa del cambio de medida cautelar de Ovidio N. sin consultar al Gobierno de México, lo cual viola el Tratado de Extradición. Ese mismo día, arriba una aeronave con Joaquín N. e Ismael N. a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por autoridades de Estados Unidos. Cabe resaltar que al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador, que es encendido 5 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto. 4. 31 de julio de 2024. El Gobierno de México solicita información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención. 5. 9 de agosto de 2024, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. 6. Mintió Ken Salazar.
hasta hizo un libro donde explica eso y también en su libro mintió. Nosotros no somos los que protegemos a los narcos, son ustedes, le dice la presidenta Sheinbaum Pardo a los gringos. Pues esta es la información. Resalto lo dicho por la Secretaría de Gobernación. Durante los últimos meses del gobierno del presidente López Obrador, arriban, como todos saben, estos dos miembros de una organización de la delincuencia organizada a Estados Unidos, provenientes de México. En aquel entonces, el presidente López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita a la Embajada de Estados Unidos información de cómo es que salieron de México. Si hubo alguna participación de alguna agencia de los Estados Unidos. Todos recuerdan esta pregunta, esta solicitud de información. Se hizo en varias ocasiones. La respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos. Sin embargo, en días recientemente, supimos a través de una nota periodística que el avión en el que arriban estas dos personas, miembros de la delincuencia organizada, está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo. Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta es, ¿quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? ¿Por qué es relevante? Primero, el haber mentido como embajador. Y segundo, de participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La otra pregunta relevante que hace Rosa Isela es, a partir de la primera detención, o bueno, la detención de un miembro del cártel de Sinaloa, viene una serie de hechos, como la llegada de su familia, como la misma llegada de este avión. Entonces se hace la pregunta, ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros no. Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás. Tan es así que de manera muy detallada el secretario de Seguridad explica lo que se hizo en el gobierno anterior y particularmente lo que hemos hecho nosotros desde el Gabinete de Seguridad con distintas detenciones hasta la fecha. Y es relevante, porque no olvidemos también que el jefe de este grupo de la delincuencia organizada se fugó de la cárcel en el 2001 con Fox y no es detenido hasta el 2014. Y García Luna está preso en Estados Unidos con el argumento de que facilitó a este grupo delincuencial su operación. Incluso recibió dinero de este grupo delincuencial. Entonces es muy importante poner todo en su justo término. Y está pidiendo la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Fiscalía General de la República ver si hay algún delito en todo este proceso. Y también que solicite información de manera directa al FBI. Y ya le estamos pidiendo también a la Fiscalía General de la República que informe, ya sea hoy o mañana, de las investigaciones que entonces hizo el fiscal Gertz Manero sobre este caso y de qué investigaciones abiertas hay sobre este caso. Es muy relevante esto.
Y de nuevo, ¿quién mintió? ¿O quién miente? Buenos días a todas y a todos. ¿Quién mintió o quién miente y quién son los que verdaderamente pactan con el narco? Dice la presidenta Sheinbaum Pardo. Ahí está la pregunta. Pero bueno, vámonos y los veo en unos minutos más con más información.